Hola, en este video abordaremos el tema de poliedros, donde veremos los poliedros regulares, los prismas y las pirámides. Para empezar, ¿qué es un poliedro? Un poliedro es un cuerpo geométrico que es delimitado por polígonos. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. ¿Cuáles son los elementos de un poliedro? El primero son las caras, que son los polígonos que lo forman. Por ejemplo, esta de aquí es la primera cara del poliedro. El segundo son las aristas, que es una línea formada por la unión de dos caras. En este caso las aristas son estas. Otro de los elementos del poliedro son los vértices, que son los puntos donde concurren las aristas de un poliedro. Por ejemplo, el punto D es un vértice. Este es el vértice D, este es el vértice A, B, C, G, E, F y H. Y por último, también los poliedros contienen diagonales, es decir, es una recta que une dos vértices que no pertenecen a una misma cara. La recta BH es una diagonal del poliedro. Es la diagonal, aquella recta que une a vértice P con el vértice H. Clasificación de los poliedros. Los poliedros se clasifican en poliedros regulares e irregulares. En el caso de los irregulares, son aquellos en el que los polígonos que lo forman no son todos iguales. Existen dos tipos, los prismas que veremos a continuación y las pirámides. Respecto a la otra clasificación, que son los poliedros regulares, son aquellas en las que todas sus caras son exactamente iguales. Solamente tenemos 5 y se les conoce como sólidos platónicos. Reciben este nombre en honor al filósofo griego Platón, a quien se le atribuye haberlas estudiado en primera instancia. Estos son los poliedros regulares. Son el tetaedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. El primero, como les dije, es el tetaedro, que está formado por 4 triángulos equilátero. El segundo es el hexaedro, que es normalmente conocido como cubo, y está formado por 6 cuadrados. El otro es el octaedro, son 8 caras y las 8 son triángulos equiláteros. La otra es el dodecaedro, son 12 caras y las 12 son pentágonos regulares, o sea que todos sus lados miden lo mismo. Y la siguiente es el icosaedro, está formado por 20 triángulos equiláteros. Por otro lado tenemos los prismas. Los prismas son poliedros que tienen dos caras iguales y paralelas llamadas bases. En este caso, esta que está aquí es una base y esta otra que está aquí son bases. Y el resto son caras laterales que siempre van a ser paralelogramos. Esta de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Los paralelogramos son cuadrados, rectángulos, rombos y romboides. Finalmente, llamamos la altura a la distancia que está entre las bases. Según sean los polígonos base, los prismas se clasifican en triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, etc. Dependiendo de la base que tenga, es el nombre que va a recibir el prisma. Por ejemplo, aquí tenemos un prisma triangular, su base es un triángulo y las caras laterales son rectángulos. Prisma cuadrangular, su base son cuadrados y sus caras laterales también son rectángulos. Prisma pentagonal, su base son pentágonos y nuevamente sus caras laterales son rectángulos.
prisma hexagonal, su base son hexágonos regulares y sus caras laterales son rectángulos. Las pirámides son figuras geométricas que tienen un polígono como base y terminan en un vértice, es decir, en una punta. Según sean los polígonos base, las pirámides se pueden clasificar en pirámides triangulares, cuadrangulares, pentagonales, etc. Pirámides regulares son aquellas que tienen como base un polígono regular, es decir, que todos sus lados tienen la misma magnitud y las caras laterales son triángulos isósceles iguales. Llamamos altura de una pirámide a la distancia que hay entre el vértice y la base. Finalmente, se le llama apotema de una pirámide regular a la altura de cualquier triángulo de cara lateral. En esta imagen podemos ver algunos elementos de las pirámides regulares. La punta es el vértice, el pentágono sería su base y justo en el centro se encuentra el punto O, que es el centro de la base. Finalmente, la distancia que hay desde el centro hacia el vértice se le llama altura y la altura de las caras laterales, que en este caso son triángulos, se le conoce como apotema. Algunos ejemplos de pirámides regulares son los siguientes. Tengo la pirámide triangular, donde su base es propiamente un triángulo. Pirámide cuadrangular, donde su base es un cuadrado. Pirámide pentagonal, donde su base es una figura de 5 lados. Pirámide hexagonal, donde su base es un hexágono. Todos sus lados tienen la misma magnitud. Con esto, hemos concluido con los principales elementos y características de los polígonos regulares, los prismas y las pirámides. Gracias.